¿Qué más nos puedes contar un poco más en detalle de ese momento de crear EHN, ¿no? Que para quien aquí no lo sepa es Energía Hidroeléctrica de Navarra. O sea, ¿cómo fue ese proceso? Un poquito de forma más, digamos, detallada. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, pues fue muy bonito. Yo era secretario general de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y es la que abastece de agua a Pamplona y a todos los pueblos de la comarca, ¿no? De hecho, bueno, pues había fundado antes la Mancomunidad de Aguas de Montejurra, que sumó a 40 pueblos de la zona de Tierrasilla para llevar el agua desde la Sierra de Urbasa hasta Andosilla, casi 45 kilómetros de Navarra. Yo fui el encargado de ir poniendo de acuerdo a todos los pueblos que estaban en el camino de que había que hacer una obra conjunta en lugar de que cada pueblo hiciese la guerra por su cuenta para buscar el agua, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una historia muy bonita, porque en mi pueblo no había agua y mi primera misión fue que en mi pueblo hubiese agua, ¿eh? Y a partir de ahí, luego fui secretario general de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona me tocó negociar con Iberduero la expropiación de un salto de agua que necesitábamos para abastecer Pamplona. Y fue una negociación fantástica, porque ellos empezaron pidiéndonos 800 millones de pesetas y acabamos haciendo un negocio conjunto que nos supuso 80 millones de ingresos en la mancomunidad, además de no pagar los 800 millones de pesetas de la expropiación. Entonces, esa fue una historia súper bonita. Con eso conocí a profesionales magníficos de Iberduero y a ellos después les animé a hacer juntos, con el gobierno de Navarra y Iberduero, una empresa que se dedicase a renovables. Pero en aquel momento las únicas renovables que estaban a nuestro alcance era la recuperación de minicentrales hidroeléctricas pequeñas. Y cuando ya me había roto todos los jerseys que tenía en casa de recorrer los ríos navarros para hacer minicentrales, vino un canario a vernos para contarnos lo de la energía eólica. Entonces vino un canario una tarde de agosto del 1993 y bueno, venía buscando a un industrial navarro porque había visto unos carros en el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria fabricados por una empresa navarra que se llamaba Comaire y quería que le hiciera torres de aerogeneradores. Entonces se entrevistó conmigo, me contó lo que era la energía eólica y a partir de ahí empezamos un lío importante, un lío en el que ahora mismo hay 10.000 personas en Navarra trabajando en él. Casi nada. Sí, bonito, realmente bonito. ¿Y qué viste en Navarra? O sea, ¿cuál fue ese elemento de conjunción que viste entre la idea que te planteaba aquel canario y esa tierra que decías, joder, esto aquí tiene recorrido? Pues es como anecdótico. O sea, en minicentrales hidroeléctricas habíamos construido varias en el Ebro y luego le habíamos comprado a Papelera Española todas las minicentrales antiguas que se construyeron en Navarra para alimentar la fábrica de Rentería. Imaginaros lo difícil que era hacer las cosas en el pasado, ¿eh? O sea, los jóvenes podéis tener cierto temor hacia el futuro, pero si miráis a lo difícil que era hacer las cosas en el pasado, es decir, unos industriales vascos que quieren hacer una fábrica de papel en Rentería, se tienen que ir a buscar en los ríos navarros dónde hacer unas minicentrales para garantizarse el suministro energético de la planta de papel, ¿vale? Fíjate. Y a mí me toca en la época en la que ya no hacía falta esas minicentrales para alimentar la fábrica de Rentería y entonces podíamos desconectar la línea que iba desde el río Irati hasta Rentería y automatizar las centrales y, bueno, en definitiva, automatizar centrales antiguas, construir centrales nuevas, etc. Y en esa pelea, desde 1989 hasta 1994, pues yo ya veía que se iba agotando el camino de las minicentrales. Ya se iba agotando. Y cuando me viene el canario a contarme lo que era una turbina eólica, yo en aquel momento estaba intentando rehabilitar el salto de Aranaz, en el Bidasoa. Y había tenido toda una polémica en Echalar, porque los ganaderos de Echalar nos pedían que cubriésemos un canal de 10 kilómetros por las laderas de los montes de Echalar para hacer una central de 500 kilovatios. Entonces, la inversión de cubrir el canal era imposible. Y los ganaderos nos decían que se les caía alguna oveja de vez en cuando al canal. Y cuando yo veo la producción de la turbina eólica que me presenta el canario,
exactamente eran los mismos kilovatios que la central de Chalar y que la central de Araná. Y en mi mente digo, no puede ser. O sea, no puede ser que yo ponga un tubo, 3 palas y un generador y produzca la misma energía que la que nuestros antepasados tuvieron que hacer 10 kilómetros de canal por la ladera, más la tubería forzada, más la casa de máquinas, más el desagüe, unas inversiones colosales, pero colosales, porque además las laderas de todas esas zonas de montaña se mueven bastante y es realmente complicado hacer 10 kilómetros de canales por el campo para producir la misma cantidad de energía que producía una turbina eólica. Entonces cogí a 3 viejos industriales, al director de Fuerzas Eléctricas de Navarra, que era de Iberduero, al director de Industria del Gobierno de Navarra, a un ingeniero que trabajaba conmigo, que era Carlos Itoiz, y a otro ingeniero que le conocía yo de las aguas, que sabía mucho de agua, y me los llevé en coche a Pla Nouvelle a ver 4 turbinas eólicas que había puesto Vestas en el sur de Francia. Y ese viaje fue en 1993. Hicimos 1.500 kilómetros en el día. Fuimos allí, vimos las turbinas y nos volvimos. Los cuatro seniors y yo. Y yo volví ya obsesionado. Es decir, ya en mi mente era pura obsesión desde el primer día que vi una turbina eólica. Y yo les preguntaba a ellos. Les decía, a ver, ¿lo veis fiable? Subimos arriba de la turbina. Me acuerdo que Domingo Guarte, que ya murió, que era uno de los pioneros de la historia de la electrificación de las militares de Navarra, me decía, Esteban, esto es fiable, tiene buena pinta, esto es sólido. Y ya a partir de ahí fue una obsesión. Es decir, el primer paso que di fue llamarle a Iñaki López Gandásegui, que era entonces director general de Gamesa, y me fui a verle a Arcaute un 17 de noviembre de 1993 a decirle, si os animáis a producir turbinas, nosotros las vamos a desarrollar. Y ahí empezó todo. O sea, una tarde de noviembre del 93 estaba yo en Arcaute, al lado de Vitoria, hablando con Iñaki López Gandásegui de que Gamesa considerase la posibilidad de hacer turbinas, porque nosotros desde HN, que ya habíamos desplegado minicentrales hidroeléctricas, íbamos a desplegar aerogeneradores. Entonces eso va quemando hitos. Entonces el día de mi cumpleaños de 1994 en la notaría de Arriola de Bilbao se crea Gamesa Eólica, y nosotros le compramos a Gamesa la producción de los 3 primeros años, que es lo más importante que alguien puede hacer para crear una empresa. ¿Recuerdas las fechas? Sí, sí. Me parece increíble. ¿Recuerdas las fechas con total exactitud? Estamos hablando de hace aproximadamente 30 años, entre 25 y 30 años, ¿no? Un poco menos. Esto es 94, o sea, 27, ¿no? 94, 27, 27 ¿no? años. Eso es, 27 años. ¿Y recuerdas la fecha exacta? Sí, sí. Las importantes las recuerdo porque estaban firmando en la notaría de Bilbao el presidente de estas, que era Johannes Paulsen, estaba firmando la escritura de constitución de Gamesa Eólica porque se constituyó entre Gamesa y Vestas. Y entonces me llamaron porque el pedido de HN todavía estaba y el danés no quería firmar la constitución de la empresa sin el pedido de HN. Y le dije, pues mira, lo siento mucho, pero el consejo es el día 3 de junio, yo el día 3 te voy a mandar el pedido, que era exactamente de 511 millones de pesetas. O sea, así como 3 millones de euros llega, ¿no? 2 millones y medio de euros, algo así. Y entonces, bueno, firmaron la constitución de la empresa. Yo el día 3 de junio puntualmente les mandé el pedido. Luego, el 1 de febrero del 94, les lanzamos un pedido de 100 millones de euros para que ya la empresa fuera en serio, y a principios del 2000 les hicimos un pedido de 1.000 millones de euros, que es con el que salió a bolsa Gamesa. O sea, recuerdo los hitos porque son importantes. Yo una tarde de junio del 94, les busqué casa en Pamplona a toda la plantilla de Gamesa, porque eran 4 personas que venían de Vitoria para crear Gamesa Eólica en Pamplona. Un director general, que era Álvaro Maortua, un director técnico que se llamaba Pedro Párvole, un jefe de montaje en campo, que era Antonio Díaz, y un jefe de montaje en taller, que era Antonio García. Entonces eran 4 personas tomando un vino en la calle Estafeta de Pamplona, perdidos, porque eran enviados por Gamesa para crear Gamesa Eólica y para lanzar un proyecto que hoy, bueno, pues no sé cuántos empleados tiene Gamesa Siemens, pero
Me imagino que unos 13.000 o 14.000 o algo así. Porque Fue una historia bonita de vivir. Puedes sentirte parte culpable, ¿no? Entre comillas, de todo aquello. Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Eso fue... Por cierto, a una persona que podéis entrevistar aquí también es a Iñaki López Galdásegui. No sé si le habéis entrevistado ya o no, pero es una persona con muchas cosas que contar. Iñaki López Galdásegui es presidente de Ernova ahora. Apuntado queda, ¿eh? Mi pregunta iba por ahí, dirigida también un poquito. Gamesa, ¿a qué se dedicaba antes? Porque Aernova surge, ¿no? De Gamesa también. ¿A qué se dedicaba Gamesa, no? Antes de Cuando le fuimos a ver nosotros, aeronáutica. O sea, que la actual Aernova sería lo que era Gamesa, ¿no? En aquel momento. Exactamente eso. Es decir, ellos nos enseñan en Vitoria todos los despliegues que tenían de aeronáutica. Ellos construían parte de los aviones, alas, eran proyectos a riesgo que los hacían con el propio fabricante del avión. O sea, el fabricante del avión, cuando va a hacer un modelo nuevo de avión, dispersa un poco los componentes y lo que lleva es realmente un racimo de una joint venture con fabricantes de distintas partes del avión. Y Gamesa era Gamesa Aeronáutica. Antiguamente Gamesa debió ser otra cosa, pero esa yo no lo conocí. Porque Gamesa la fundó Juan Luis Arregui y yo creo que era, pues no sé exactamente qué hacían. Pero vamos, cuando yo fui a estar con Iñaki López Galdásegui, estaban en la aeronáutica ya. Y eso es lo que es hoy Aernova. Y joder, de Vestas también, ¿no? Se suele decir que surgió de la crisis del petróleo y que ahí, ¿no? Tenían tal dependencia que intentaron cambiar, ¿no? Y que hicieron comunidades de consumo energético y demás. Totalmente. Sí. Sí. No, digo, a ver, el fundador de la energía eólica fue Paul Lacour, un danés, y precisamente era de el una premio, escuela de un maestro industrial. Entonces fue el que conectó el primer generador a un aerogenerador. O sea, conectó una dinamo a un molino de viento. Y por tanto, el concepto así de aerogenerador o de energía eólica, entendida como energía eléctrica, lo desplegó Dinamarca. Y Vestas empezó haciendo, o sea, para que te hagas una idea, cuando fundamos nosotros, cuando empezamos en EHN e hicimos el acuerdo de creación de Gamesa Eólica, entonces yo le dije a Johannes Poulsen, que era el presidente de Vestas, que nosotros íbamos a hacer un plan de 1.000 megavatios. Entonces me contestó, delante de mucha gente, que estaba loco, porque Dinamarca en toda su historia había hecho 400 megavatios. Entonces me dice, a ver, yo no puedo venir aquí a una región en la que un abogado me dice que va a hacer 1.000 megavatios cuando los daneses en toda la historia hemos hecho 400. Bueno, pues los hicimos, los 1.000 megavatios. Hicimos 1.000 y otros 1.000. Esteban, para hacernos una idea, Sí. 1.000 megavatios hoy en día, pensando en nuestros oyentes, ¿a qué, digamos, qué población local de aquí de referencia podría abastecer? Pues a ver, eso puede ser, por ejemplo, del orden de un 70-75% del consumo total eléctrico de Navarra. Pues ahí queda. O sea, no, estamos hablando de cosas importantes. Es decir, de hecho yo creo que le mandé a Oyer unas transparencias de un poco de cómo había evolucionado el autoabastecimiento energético de Navarra. Es decir, cuando nosotros creamos EHN, Navarra producía menos del 20% de la energía que consumía. Creo que producía un 15, un 17%, algo así. Ahora mismo Navarra produce aproximadamente como un 120% de la energía que consume. Y ese tirón fue esencialmente la eólica y también 2 plantas de ciclo combinado de gas que se hicieron en Castejón. Y se hicieron, pues porque nosotros también aprovechamos un poquito las circunstancias de que Iberdrola estaba planificando centrales de gas para dar soporte a la eólica y entonces conseguimos que 2 de ellas se pusieran en Navarra. Entonces Navarra tuvo un vuelco esencial en la energía gracias al proyecto de HN. Esencial, ¿eh? O sea, están ahí los gráficos y fue, vamos, en 10 años, ¿eh? En 10 años le dimos la vuelta por completo. De depender totalmente a producir más
de lo que consumíamos. Todo esto se puede trabajar también a nivel autóctono en el sentido de que las redes eléctricas están interconectadas. O sea, que realmente el balance que tú puedes hacer no es que tú tengas energía para cubrir todas tus necesidades, es hacer un balance entre la energía que consumes y la que produces. Porque cuando no sopla el viento, tú estás recibiendo energía de las presas del Duero. Y cuando sopla el viento, tú estás enviando energía a Euskadi o a donde sea, o a Asturias, o donde toque. O sea, es un tema de entradas y salidas en la red, más que un tema de análisis de autoabastecimiento estricto en una zona concreta. Luego, Esteban, ¿cómo fue evolucionando la propia EHN, ¿no? Porque se suele decir que es la actual Acciona Energía, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando en los 2000? Bueno, no es que se suele decir, es que tú eres abogado. Oyer, jurídicamente se hizo, espera, ahora no me quiero equivocar con la fecha, EHN se constituyó el 20 de junio de 1989, ante el notario David Calvo de Pamplona. Y en su día se hizo un cambio de denominación por el que pasó a denominarse Acciona Energía. Fue Por un tanto, simple cambio de denominación. Vale. un simple cambio de denominación. Es más, para hacer los estatutos de EHN, que lo redacté yo, copié los estatutos de Imenasa, de Industrias Metálicas de Navarra. Y ahora que va a salir a bolsa el mes próximo Acciona Energía, con una valoración de 12 billones, pues sale la sociedad constituida en Navarra, original, a la que solamente se le hizo un cambio de nombre, que yo creo que lo hicimos en 2005. En 2005 Acciona unificó sus marcas y entonces cambiamos la denominación de Energía Eléctrica de Navarra por la de Acciona Energía. Y bueno, me estabas preguntando un poco por el devenir. A ver, EHN básicamente lo que yo lo suelo decir, creo que hay que decirlo con humildad y con datos, pero EHN fue la empresa más importante del mundo en energías renovables. Y yo diría que con toda seguridad eso ocurrió entre 1995 y el 2005 con toda seguridad. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente de EHN nació Iberdrola Renovables, porque se hizo una escisión de rama de actividad en 2003 en la que nos peleamos un poco con Iberduero, que entonces ya era Iberdrola, pues por el tema del control de la sociedad. Entonces yo realmente veía Iberdrola la veía como una amenaza, porque en aquel momento, en el año 2002-2003, Iberdrola venía del parón de las centrales nucleares. Entonces tenía un exceso de plantilla de ingeniería enorme. ¿Por qué? Porque su proyecto estratégico, que era hacer las centrales nucleares, había quedado truncado. Entonces, para el desarrollo que nosotros queríamos hacer en energías renovables, me parecía yo quería que creásemos equipos nuevos, y además que tuviese lugar desde Navarra y que en definitiva fuese una empresa pues, creada por nosotros. Si hubiese tenido la mayoría Iberduero, no se hubiese hecho el proyecto eólico de EHN. Eso me lo decían y otra vez los consejeros de la propia Iberduero en EHN. ¿Por qué? Porque Iberduero no tenía mayoría. Entonces no tenía mayoría, tenía el 37% y fue un proyecto hecho por nosotros. Y en un momento determinado, en el año 2003, nos escindimos, exactamente fue en octubre de 2002, nos escindimos de Iberdrola. Iberdrola se llevó 1.000 megavatios que habíamos hecho en Castilla-La Mancha y con eso creó Iberdrola Renovables. Y a partir de ahí, Ignacio Sánchez Galán, que era el recién entrado consejero delegado de Iberdrola, convirtió la energía eólica en su eje estratégico de todo el despliegue de Iberdrola. Y lo sigue manteniendo. Por tanto, desde nuestro punto de vista, fue una apuesta espectacular de decir, oye, el proyecto lo empezamos nosotros, pero Iberdrola lo consolidó con una fuerza enorme. Y no era lo mismo que unos navarros emprendedores dijésemos que la energía eólica la tenía futuro, que lo dijese una eléctrica establecida y potente. Y por tanto, Iberdrola potenció esa realidad
y hasta convertirla en la primera utility renovable del mundo, lo cual, pero nació de ahí. O sea, ellos, si Iberdrola Renovables tiene ahora 30.000 megavatios, los primeros 1.000 se los llevó de HN, en su escisión de rama de actividad. Y la otra parte que quedaba es la que compró Acciona, porque nosotros al irse Iberdrola nos quedábamos como una empresa pública. Y entonces nos quedábamos con una empresa pública que no tenía sentido. Es decir, no tenía sentido que nosotros hiciésemos una aventura empresarial en Estados Unidos y que los navarros tuviesen que pagar más impuestos en Navarra para tapar un potencial error nuestro en Estados Unidos. Entonces, la sustitución del paquete accionarial de Iberdrola en EHN la tomó Acciona. Y Acciona es lo que es hoy Acciona Energía. Entonces, yo creo que hubo 3 gigantes energéticos, que son Iberdrola Renovables, Gamesa y Acciona Energía, que los 3 tuvieron un tronco común de unión con EHN. Y los 3 tuvieron un mérito enorme en el despliegue de sus iniciativas empresariales. O sea, no quisiera yo estar aquí presumiendo de los éxitos de los demás. Es decir, en el origen tuvieron su origen muy ligado a EHN. En el despliegue, la aventura empresarial de Gamesa, la de Iberdrola Renovables y la de Acciona fueron aventuras de primerísimo nivel en despliegue en la realidad que hoy son. La verdad que es una barbaridad pensar que de aquel germen o casi podríamos decir de aquel canario que llegaba aquí, que pudiera acabar desembocando en los 3 monstruos que acabamos de mencionar, ¿no?